Bueno, nos vamos con más, vámonos directamente con Jorge Silva, el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Un saludo a ti y a todo el auditorio, muy buena tarde. Oye, pues nos vas a hablar sobre la reforma electoral, para qué la necesitamos, el contexto, la creación de la comisión, contradicciones, rutas para analizarla, entre otras cosas, Jorge. Así es, Jorge Luis, auditorio, pareciera que activaron la última promesa del sexenio pasado, que era un tema de reforma a todo el sistema electoral. Sí pareciera que se tiene una deuda pendiente, o ellos tienen una deuda pendiente por realizarlo y ponerlo en la agenda. Ya lo pusieron, ya está. Tenemos como antecedente esta reforma judicial, Jorge, que nos dio un adelanto, creo, de lo que viene. Aquí hay varios temas centrales. Uno, ¿qué va a pasar con el dinero de las campañas? No hay contrapesos, por ejemplo, que vigilen la reforma electoral, y es una comisión que crea la presidenta, es una comisión totalmente del Ejecutivo presidencial, por lo tanto las elecciones, lo pongo entre comillas, pueden, si no es que ya están en manos de la presidencia, del Ejecutivo. Pareciera contradictorio muchas de las líneas que empiezan a analizarse, principalmente quién dirige la comisión, Pablo Gómez, sin duda experimentado desde hace 30 años quizás, siempre plurinominal, y ahora con un tema de tratar de argumentar el por qué no de las plurinominales, de no representar estas minorías, y van dando flachazos conforme van saliendo entrevistas. Pienso que esta es una reforma, Jorge Auditorio, que puede ser de largo plazo. No creo que se vaya a aprobar tan rápido, aunque hay analistas que dicen que sí tienen prisa, pero pareciera, Jorge, que es un poco para patear la bola, para tener temas de agenda. Hay temas importantes, por ejemplo, que al PT y al mismo Verde no estarían de acuerdo, es decir, eliminar plurinominales, la representación, si de eso han vivido. La pregunta aquí, lo confuso radica en para qué se está haciendo esta reforma electoral. ¿Para qué la está haciendo por primera vez? Que hay que matizarlo, no se hace desde la sociedad civil, ni organizaciones de la sociedad civil, ni partidos de oposición, se está haciendo por parte de la presidencia de un ejecutivo que ganó de manera abrumadora las elecciones, donde el mismo sistema que existe, Jorge, los pone en una sobrerepresentación, es decir, ellos usaron el mismo sistema para tener casi el 80% que tiene en la sobrerepresentación, tanto en los diputados y en los senadores. Por lo tanto, se trataría de explicar para qué se quiere algo que a ellos les funciona, para qué se quiere cambiar. Pero bueno, yo pondría dos rutas, una que tendremos que analizarlo conforme vaya transcurriendo. Una, la ruta del dinero, no es un tema de justicia electoral, hacen alegoría al 2006, creo que sigue con esta tendencia de que le robaron la presidencia del 2006, y se enfocan en un tema del dinero, quizá desaparecer la curva, ahora que están dando dos tipos de curva, disminuir totalmente el sistema del financiamiento de los partidos. Yo creo que eso es importante analizarlo conforme vaya pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque disminuyes aún el impacto de la oposición y disminuir el sistema electoral tal cual. Está Pepe Merino en la comisión, diríamos, ¿qué experiencia tiene en lo electoral? Y pareciera que nula, pero él es el encargado de toda la parte de digitalización ahora del gobierno o de la nueva era que quieren hacer, por lo tanto no se extrañaría que se tenga una influencia de digitalizarlo, pero bueno, tendría que ver los contrapesos y demás, los cuales ya no existen, prácticamente el tribunal también está tomado. La segunda ruta, Jorge Auditorio, que creo que podría ser la más compleja, es, como ya lo dijo ayer la presidenta en su rueda de prensa, hay que aprovechar las mayorías. Lo mismo dijo Pablo en la conferencia de prensa, hay que aprovechar las mayorías que tenemos, por lo tanto eso significa vamos a exprimir a la mayoría de todo lo que da, aprovecharían esa mayoría. ¿Y cuál es el resultado posible? Que vuelva el gobierno a organizar las elecciones, básicamente sin contrapesos. ¿Cómo lo visualizo yo? Nada más para sintetizar. Uno, una comisión electoral, como lo vengo explicando, formada por solamente elementos del Ejecutivo, es un tema presidencial nada más. Dos, se cree que va a haber foros y discusiones, lo cual para mí sería una gran simulación, porque pues prácticamente se hablarían ellos mismos. Tres, reducir los soples, yo creo que van sobre los soples, haciéndolo en esta postura, entre comillas, más eficiente. Creen y están convencidos, lo cual para mí en términos de política pública es grave, creen que
sí pueden hacer la parte más eficiente y sí lo creen que reduciendo presupuestos se hacen más eficientes, lo cual ya vimos el desastre de la reforma electoral. 4, que Morena sí quiere reformar todo lo que existe. No hay que perder de vista esto, funcione o no funcione, hay que reformarlo porque es el sello de la casa y por lo tanto lo tenemos que hacer. Pareciera que dan esbozos también de eso. Y contradicción o algo quizá más complejo, que estén preparando otros escenarios que no vemos ahorita o que no queremos ver ahorita, que esos otros escenarios son generar quizá más partidos, pulverizar más los votos, sabiendo que en Veracruz y en Durango no tuvieron los resultados que quizá esperaban, en mistas al 27, posteriormente al 29 y luego al 30 con las elecciones. No hay que subestimar esta tendencia, Jorge Auditorio, de lo pasado. Repito, no creo que sea una reforma que ni siquiera los mismos aliados puedan votar ahorita, pero va a dar mucho de qué hablar. La presidenta tiene muchísimos más problemas encima como para meterse en otro enredo en reforma electoral. Sin embargo, ya lo hicieron así en el Poder Judicial y es un Poder Judicial otra vez llenos de simbolismos, llenos de mensajes, ojalá sea llenos de eficacia a legislar. El último tema, Jorge, el dinero, sí van por más dinero, sí se gasta mucho, que es necesario o no, tendríamos que ver qué tan eficiente puede ser, pero no otra vez destruir y volver a hacer. Ya lo dijo el ministro Leibniz Potisek en un artículo muy bueno, Jorge, donde hace una alerta de que los 3 años que se construyó la reforma judicial o el Poder Judicial con la carrera judicial se destruyó de un plumazo y va a tardar muchas generaciones en hacerlo. No vaya a pasar lo mismo, Jorge, con el tema electoral. La última, borrar todas las entradas posibles al gobierno y perpetuarse o querer perpetuarse o creer que pueden perpetuarse para siempre en el gobierno. Cualquiera que sea de estos partidos no es saludable para ninguna democracia. Así iniciamos la parte de reforma electoral y tendremos que irla analizando poco a poco, Jorge. Claro que sí, es un tema que va a dar mucho todavía de qué hablar, vamos a ir viendo cómo se va dirimiendo y sobre todo pues ir checando cada uno de los puntos, las aristas y sobre todo las letras chiquitas, que eso va a ser lo más importante de dar en cuenta y de irlo desmenuzando, Jorge, las letras chiquitas de cada uno de estos propuestas, o más bien de estas propuestas que se están llevando a cabo desde el Poder Ejecutivo, como bien lo estás indicando, Jorge. Pues vamos a dejar aquí el análisis y vamos a estar muy atentos a todo lo que va sucediendo en torno a esto. Claro que sí, Jorge, muchas gracias, un saludo a ti y a todo el auditorio, muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, políticas públicas y política en general.